Bien, buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran? Buenos días, bien. Realmente me siento complacido con las anteriores oportunidades en donde ustedes formaron parte del plan de trabajo que se está haciendo en esta unidad curricular. Esta unidad curricular se aboca mucho al estudio de impactos ambientales y por tanto se aplicó desde una técnica más didáctica el manejo de solucionar problemas en función de lo que todos conocemos y que ya han aplicado, que fue el aprendizaje basado ¿en qué? En problemas. Están muy adelantados. Eso es lo que vamos a aplicar ahora. Yo se les envío a investigar aprendizaje basado en proyectos para diferenciar que una y otro tienen funciones diferentes cuando se va a abordar un tema. En este caso, un tema en estudio especial sobre ambiente. También trabajamos, déjenme cambiar esto aquí, trabajamos también sobre aprendizaje basados en estudios de caso. ¿Cierto? Sí. Estas dos técnicas sirvió para abordar los contenidos de esta materia de una manera más fácil, con el fin de asimilar aprendizajes concretos sobre los programas de la unidad curricular o sobre los contenidos programáticos de esta unidad curricular. Estas técnicas, de verdad, yo me siento complacido y los felicito nuevamente porque logró asimilar al aprendizaje tomado en cuenta, en este caso sobre el tema. Pero hoy, la semana pasada yo les dije, muchachos, investiguenme sobre el aprendizaje mediante proyectos, ¿cierto? Sí. Que es la técnica didáctica o la estrategia didáctica que consideramos especial y esencial para este contenido que hoy se abordará, que es el estudio de impactos ambientales. Aprendizaje mediante proyectos. Todos son aprendizajes, la complejidad del conocimiento, pero estas técnicas, por un triángulo de aprendizaje, cuya acción va a ser diferente. En este caso, el aprendizaje mediante proyecto busca darle mayor protagonismo a ustedes. ¿Sabían eso? Sí, ¿Por qué les va a dar mayor protagonismo a ustedes? A ver. Bueno, a partir de los contenidos de esta unidad curricular, se les invita a ustedes a elegir un tema en especial. Por eso la participación de ustedes en esta unidad curricular o en esta evaluación o en esta estrategia didáctica busca darle mayor protagonismo. ¿Por qué mayor protagonismo? Porque ustedes van a ser los encargados de, a través de un tema de esta unidad curricular, buscar mediante documentos o información en línea información para documentarse sobre dicho tema. Luego que ustedes se les aconseje en función del contenido de este tema, buscar la información web y también documental, delimitar. ¿Qué van a delimitar? El problema de estudio. Exacto. El problema en estudio. Dicho problema se va a asociar mucho a los contenidos de este tema. Entonces, se dan cuenta la jerarquización que ustedes tienen en esta evaluación o en esta estrategia didáctica. Luego que delimitan el tema en función de un espacio o de un área delimitada o determinada, van a realizar y planificar el proyecto. Entonces los pasos son sencillos. En función de los contenidos de la unidad curricular, se busca la información, tanto web, en línea o en documentos científicos, se delimita el área para luego realizar y planificar y se cierra con la publicación. ¿De qué? De la información. ¿Qué busca esta estrategia didáctica llamada AMP o aprendizaje mediante proyecto?
generar un producto final. Dicho producto final se sustentará mediante un proceso que ustedes conocen llamado investigación. Bueno, jóvenes, esta es realmente la esencia de esta técnica didáctica. Aprendizaje mediante proyecto busca, a través de la investigación, desarrollar el tema. Bien, muchachos. Entonces, para continuar con las estrategias pedagógicas de aprendizaje mediante proyectos, vamos a poner en práctica la formulación de un proyecto. Ahora bien, de acuerdo a lo que nosotros conversamos en la clase anterior, hablamos de que uno de los temas que más nos interesa conocer es el aprovechamiento y el impacto ambiental del aprovechamiento forestal. ¿Ok? Bueno, entonces, con las herramientas que ya nosotros hemos visto a través del desarrollo de esta unidad acerca de cómo se identifican los impactos y posteriormente cómo se establecen las medidas de control, nosotros vamos a hacer un estudio de caso específico para un aprovechamiento forestal determinado que ustedes tienen plena libertad de escoger el tema, de escoger el proyecto con el que quieren trabajar. Vamos entonces a poner en práctica todas estas herramientas. ¿Sí? Bien, vamos entonces a identificar los posibles impactos generados por la actividad de aprovechamiento forestal. Una vez que tengamos identificados esos impactos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos ahí o qué hacemos? Hay que ver cómo se solventa, ¿no? Exacto, tenemos que ver cómo solventamos y para solventar, ¿qué proponemos? Medidas de control. Medidas de control, muy bien. Bien, entonces, con el aprendizaje mediante proyectos, con el estudio de casos que vamos a hacer, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos? Que ustedes desarrollen conocimientos y habilidades para poder identificar esos impactos. ¿Ok? ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer entonces en la fase ¿cuáles son los impactos que se generan entonces en la fase de estudios preliminares? Tenemos que tener claro qué actividades se desarrollan durante la fase de estudios preliminares para poder determinar cuáles son los impactos que se generan. Luego tenemos la fase de construcción de infraestructura. Paralelamente a la fase de construcción de infraestructura, ¿qué fase se viene realizando cuando hacemos el aprovechamiento forestal? De operación. La fase de operación propiamente dicha, que es la fase precisamente de aprovechamiento, lo que es la tumba y el raleo, ¿sí? Y cuando tenemos eso ya, tenemos ya nuestros fustes tumbados, ¿qué hacemos? Los almacenamos. Una vez almacenados, los despachamos, ¿sí? A través de un medio de transporte. Ok. Cada una de estas fases conlleva una serie de actividades y cada una de esas actividades entonces le va a generar a mí los impactos. ¿Qué vamos a hacer nosotros durante el desarrollo del proyecto? Vamos a identificar cuáles son los impactos que se generan con cada una de las actividades que se producen. Y luego entonces vamos a analizar cuáles son las medidas de control, cuáles son esas medidas preventivas, mitigantes y correctivas que se van a llevar a cabo para poder contrarrestar los efectos negativos de los impactos que está generando esta actividad. Entonces, para efectos de nuestro trabajo, el tema de estudio, el tema que vamos a desarrollar en nuestro proyecto, anótenlo por favor, estudio de impacto ambiental en el aprovechamiento forestal.
nuestro tema de análisis. ¿Qué se quiere? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que al final yo voy a evaluar? Que ustedes sepan identificar impactos ambientales dentro del aprovechamiento y que sepan proponer las respectivas medidas de control. Eso está bien claro, ¿verdad? Sí. Okay. Una pregunta. ¿Eso es igual en plantaciones en bosque natural o solamente lo vamos a dirigir en bosque natural? No, vamos a hacer este trabajo exclusivamente para el bosque natural, que es lo que hemos visto hasta ahora. Porque los impactos que se pueden generar en una plantación y en un bosque natural son diferentes. Como nuestro objetivo es trabajar, que ustedes sepan identificar la mayor cantidad de impactos, la actividad que más impactos genera entonces es el aprovechamiento en bosque natural. ¿Cuáles son los pasos? Se los voy a dictar, por favor. Okay. Los pasos serían establecer un propósito, ¿sí? Para poder nosotros elaborar el proyecto vamos a establecer un propósito. Con el propósito establecido vamos a buscar cuál es la documentación que necesitamos para poder desarrollar ese propósito. Con los pasos y el propósito vamos a planificar el proyecto y una vez planificado realizamos el proyecto. ¿Qué les voy a evaluar posteriormente? Vamos a valorar las experiencias, vamos a valorar cada una de las experiencias de ustedes, qué se aprendió, cuáles son las lecciones aprendidas. Y una vez finalizado este proceso, vamos con la etapa de publicación, que en nuestro caso no vamos a publicar, pero vamos a utilizar otras técnicas de difusión. Bien, eso por ahora. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, como les explicó la profesora Ana Hernández, el aprendizaje mediante proyecto tiene diferentes etapas o fases para que se pueda implementar. En este caso, las primeras etapas serían el establecer el propósito, o el porqué del proyecto. Ok, entonces, esta sería la primera etapa. ¿Cuál es nuestro tema? Estudio del impacto ambiental del aprovechamiento forestal. ¿Cuál sería nuestro propósito? Este propósito depende de nuestra meta de aprendizaje. Nuestra meta de aprendizaje, ¿ustedes la recuerdan? Identificar el impacto ambiental, ¿verdad? Identificar impactos y establecer medidas de control. Exactamente. Entonces, el establecimiento del propósito y el porqué del proyecto debe responder a 3 interrogantes. La primera interrogante sería, ¿qué es lo que se quiere hacer? Entonces, ustedes me lo acaban de decir, ¿se quiere? Identificar impactos. Ok, entonces, ¿qué queremos de aquí? El qué es identificar, ¿verdad? Ajá. Identificar Impactos. impactos. Ok. ¿El para qué? Para establecer medidas de control. Establecer medidas De control. de control. Muy bien. Y la siguiente interrogante es ¿por qué se quiere hacer esto? El por qué. Ajá. ¿Para qué nosotros que estudiamos el área ambiental, las ciencias ambientales, queremos identificar impactos y medidas de control en un estudio de impacto ambiental del aprovechamiento forestal? ¿Esto es relevante para nuestra carrera? Sí, claro. Por supuesto, ¿verdad? Si nosotros no sabemos identificar impactos, no vamos a poder realizar medidas de control ni medidas de mitigación para poder solventar esas crisis ambientales, esos problemas ambientales que producen esos impactos. Ok, entonces, ya tenemos identificado el qué, el para qué y el por qué. Esto nos ayuda a plantearnos los objetivos dentro de nuestro proyecto. Y aparte de esto, generarnos preguntas de investigación.
Entonces ustedes tienen la libertad, como cada uno escoge un proyecto diferente, un caso de estudio diferente, el tema abierto sería este, pero ustedes van a elegir casos de estudio y van a adaptar esos objetivos específicos y esas preguntas de investigación a la realidad de sus casos de estudio. Ok, entonces, cada caso de estudio va a tener un qué, un para qué y un por qué. Ok. Para poder afianzar más estas preguntas de investigación y estos objetivos y el propósito, nosotros debemos documentarnos mejor dependiendo del caso de estudio, dependiendo del área con el que vamos a trabajar. Entonces, en ese caso, vamos a la siguiente etapa. La primera es establecer el propósito y la segunda, la documentación. Entonces, ¿qué ocurre con la documentación? La documentación trabaja como en forma de bucle con la primera etapa, que es establecer el propósito. Y se van retroalimentando sucesivamente. Mientras más yo me documente, más claro voy a tener mi propósito y voy a plantearme mejor y responder mejor a mis preguntas de investigación. Ok, ¿cómo vamos a documentarnos? Primeramente nosotros tenemos que buscar antecedentes. Y esos antecedentes los podemos ver a través de informes técnicos, tesis, publicaciones científicas, ¿verdad? Como ya vimos, en el aprendizaje de este proyecto ya estamos en las etapas, cómo nosotros vamos a realizar ese aprendizaje, ¿verdad? Nosotros ya establecimos el propósito y que dijimos que lo íbamos a retroalimentar con la documentación. Luego que nosotros hagamos eso, nosotros lo que tenemos que hacer es planificar. Luego lo vamos a realizar, lo que nosotros planificamos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a valorar la experiencia. Y por último, vamos a divulgar. Ajá, ¿y qué es lo que vamos a divulgar? El producto, el proyecto. Y ese producto está basado en un objetivo. ¿Cuál fue ese objetivo? Identificar impactos ambientales en el aprovechamiento. Entonces yo tengo que hacer una identificación. ¿Y luego qué vamos a hacer? Establecer medidas. Establecer las medidas de control. Pero solamente vamos a llegar hasta el diseño, ¿no? Porque el establecimiento lo va a hacer la persona o la empresa o el organismo que genera el impacto, ¿verdad? Entonces, para nosotros hacer esta identificación, nosotros ya nos documentamos y ya establecimos el propósito, entonces vamos a ver cómo vamos a planificar para llegar a esa identificación, ¿no? Es un proceso muy sencillo, muy metodológico. Ustedes en otras asignaturas ya lo han visto, en asignaturas relacionadas con proyectos. Y en esa planificación, sencillamente, nosotros lo que vamos a hacer primero es una descripción. ¿Qué vamos a describir? Lo que nosotros establecimos en el objetivo, es decir, los impactos. ¿Verdad? Y esto es una identificación. Para esta identificación nosotros lo que vamos a hacer son unas matrices. En estas matrices nosotros vamos a colocar aquí las acciones del aprovechamiento forestal y aquí vamos a colocar los elementos que se van a ver impactados. Esos elementos que se van a ver impactados son los elementos ambientales. Entonces aquí los elementos ambientales van a ir en esta parte de la matriz y lo vamos a hacer por categoría. Entonces colocamos suelos, agua, ¿qué más? Vegetación, biodiversidad y así sucesivamente, ¿verdad? Todo lo que ustedes consigan en base a ¿qué? A la documentación que ya hicieron. Entonces, en las acciones,
lo que vamos a hacer es el cruce de cuáles acciones me van a afectar estos elementos ambientales. Por ejemplo, una primera acción que se ejecuta en los aprovechamientos forestales es la apertura de vías. Esa apertura de vías tiene varias acciones. Dentro de esas acciones está la deforestación. Entonces, esa deforestación, ¿qué elemento ambiental me afecta? La vegetación, La vegetación, el suelo, el agua, y todos aquellos que yo considere necesarios. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo ya estoy empezando a identificar mis impactos, porque yo ya tengo aquí que la deforestación como acción me afecta el suelo. Entonces, yo tengo como impacto puede ser compactación, del suelo por deforestación. Entonces, todos esos impactos que yo estoy identificando, yo los tengo que ir anotando. Y voy haciendo mi lista de mi identificación de impactos. Luego, esa identificación de impactos, yo, con unas metodologías que vamos a ver más adelante, vamos a seleccionar los más relevantes. Luego que yo haga mi descripción, yo voy a seguir con el proceso metodológico y yo lo que voy a hacer es, para el caso de nosotros, vamos a establecer todos los elementos para completar esta fase. Nosotros dijimos que vamos a hacer la descripción, para luego hacer la identificación, para luego hacer el diseño, ¿verdad? Vimos que con la identificación nosotros vamos a utilizar la matriz y el diseño sencillamente lo va a venir dado los impactos. Cada uno de estos nosotros lo vamos a realizar en diferentes fases. Vamos a tener 3 semanas para la descripción, vamos a utilizar la semana 1 para la identificación, la semana 2 y para el diseño de las medidas la semana 3. Ese va a ser nuestro cronograma de actividades que nosotros vamos a realizar. Ahora bien, ¿dónde nosotros vamos a realizar estas identificaciones y este diseño? En cada una de las fases del proyecto, es decir, en actividades previas, en operación, en mantenimiento y en desmantelamiento. Ahora bien, ¿qué recursos nosotros vamos a utilizar para eso? Nosotros vamos a utilizar la biblioteca de la universidad, Ministerio del Ambiente y todos los elementos que tengamos en Internet. La siguiente etapa que nosotros nos tocaría sería la de realización. Y en realización sencillamente vamos a ejecutar todo lo que yo les hablé ahorita de la planificación. Y de esta manera terminaríamos con estas 2 fases del aprendizaje mediante el proyecto. Gracias. Bueno, llegamos entonces a la parte final de la planificación de la clase, que sigue varias etapas. Como vimos, ¿las pueden recordar, por favor? El aprendizaje del proyecto sigue. Hay que establecer un propósito. Establece un propósito. El proyecto tiene que tener un propósito. Una documentación. Una documentación. Ajá. Edwin. Que, bueno, la documentación en este caso sobre el tema abordado para la problemática mediante... Eso me da pie para yo hacer una planificación del proyecto. Posteriormente, eso me lleva a realizar el proyecto. a una ejecución. ¿Qué fase viene después? Evaluativo. Es necesario hacer una valoración de las actividades que nosotros hemos desarrollado en el proyecto. ¿Sí? Eso tiene varias finalidades, varios objetivos. Uno es establecer a partir de nuestras propias opiniones, reflexiones sobre lo que hemos desarrollado y permite establecer algunas conclusiones que nos van a permitir tener una idea general sobre lo que fue en nuestro caso el objetivo del proyecto, que era identificar impactos ambientales
¿En qué actividad? En El aprovechamiento forestal. Nosotros acá no nos vamos a quedar simplemente con la valoración del 1 al 20 en el trabajo final. Nosotros vamos a hacer una valoración durante la ejecución y desarrollo de lo que hemos planificado, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos utilizar para hacer esta valoración? Ya lo hemos utilizado durante las otras actividades. Discusiones grupales, ¿verdad? Retroalimentación entre ustedes mismos, ¿sí? Ustedes comparten sus actividades y van valorando esa actividad. Una de las herramientas que podemos utilizar acá es el uso de los portafolios electrónicos para ir montando ahí cada una de las actividades que nosotros vamos desarrollando durante el proyecto. Al final, como decía Leire, nosotros podemos establecer un debate, un foro, una especie de coloquio entre nosotros, en lo que cada uno de los grupos en los que va a estar divididos los proyectos, vamos a, de forma integral, hacer reflexiones y establecer las conclusiones. Pero eso no debemos dejarlo aquí. Nosotros en esta fase de valoración debemos incluir un aspecto muy importante de los proyectos, que es la publicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta estrategia de aprendizaje no es simplemente desarrollar el proyecto y quedarnos nosotros. Es necesario, como actividades que ustedes van a desarrollar cuando sean profesionales, presentar este tipo de proyectos a un público. ¿Qué opinión, qué idea se les viene a la mente en este caso? ¿Qué vamos a hacer para una publicación? Bueno, como son varios grupos, los que... Definimos que eran 3 grupos. ¿Sí? Tres personas por grupo. 3 personas por grupo. ¿Y tenemos cuántos grupos? Y son 6 grupos. Son 6 grupos. Ajá. Entonces, pues como son tantos y para que pueda ser algo público, que todos aprendan, se podría hacer como una especie de feria donde se muestran los pósters. Esa es una de las actividades que podemos tener como publicación. También podemos, como ya la tenemos registrada en nuestro portafolio digital, hacer una publicación final que quede abierto para que consulta de las demás personas. Pero también la idea de Leire es muy importante, hacer una publicación tipo feria, ¿verdad? A partir del diseño del póster. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en este diseño de póster? Vamos a hacer un ejercicio como si estuviésemos haciendo una presentación en un congreso, en una conferencia. Va a ser para ustedes una herramienta que va a cumplir un ejemplo en lo que van a hacer una vez estén ya como profesionales. Dime. Que en ese caso, profesor, sería como una ruta de investigación. Sería como una ruta de investigación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer entonces? Para la próxima clase, ustedes van a traer nombres de posibles evaluadores de su póster. Pueden ser profesores de otra materia, incluso compañeros de ustedes mismos, y entre los grupos puede haber un representante de cada grupo que sirva como jurado para la evaluación de ese póster. Pero la evaluación de los pósters, como va a ser tipo feria, no lo vamos a dejar solamente en la presentación, sino vamos a dejar una feria durante unos 2-3 días, eso lo podemos decir más adelante, para hacer esa exposición. ¿Y el formato de los pósters, profe? El formato de los pósters debe seguir más o menos la estructura de la cual nosotros presentamos acá. ¿Sí? Debe llevar un título. ¿Recuerdan el material que vimos sobre infografía? Pueden leer ese material y complementar lo que es la elaboración del póster. Pero principalmente debe llevar el título, el objetivo. Se pueden valer de elementos gráficos para completar sus póster. ¿Sí? Y muy importante también que coloquen el contacto al que va a referir y las conclusiones a las cuales llegaron. Aquí van a tener libertad. ¿Qué vamos a trabajar el póster? Lo único que vamos a dar como herramienta es que sea un formato A0, ¿sí? El tamaño del papel, y ustedes tienen libertad en distribuir como mejor les parezca los elementos del mismo. ¿Qué van a poner en el póster? Esto que describimos. No lo hagan simplemente para el momento de la presentación. Entre ustedes, retroaliméntense y dense opiniones de cada una de las. Y también podemos colocar nuestra área de estudio y... Área de estudio. La delimitación. Y que los impactos a los cuales llegamos. Los que identificaron. La identificación. Área de estudio, la identificación de los impactos, que van a ir asociados a las conclusiones que... Y las medidas de control. ¿Sí? Entonces, como vieron, de las 3 actividades que tenemos, el manejo de proyectos viene siendo una muy importante, ya que brinda
la oportunidad de formar equipos de trabajo y de que la opinión de todos forme parte de las conclusiones a las cuales llega dependiendo del objetivo. En nuestro caso fue la identificación de impactos ambientales en el aprovechamiento forestal. Muchas gracias. A ustedes, muchachos.